Imagínate un mundo donde enviar un producto de China a Estados Unidos costaba una fortuna, tardaba meses y llegaba dañado la mitad de las veces. Suena ineficiente, ¿verdad? Pues así era el comercio global antes de 1956. Pero todo cambió gracias a un invento aparentemente simple, el contenedor marítimo. Un simple cambio logístico que cambió el mundo. ¿Cómo algo tan cotidiano como una caja de metal gigante pudo revolucionar el comercio global? La respuesta está en 3 palabras: costes, tiempos y riesgos. Antes del contenedor, cargar un barco era un rompecabezas de cajas, sacos y barriles que llevaba días y requería decenas de trabajadores. Ahora, con el contenedor estandarizado, ese proceso se redujo a horas, los costes se desplomaron y los productos llegaban intactos. De repente, cualquier negocio podía vender al otro lado del mundo sin quebrarse en el intento. Pero esto no es solo una historia de logística, es la historia de cómo una idea sencilla hizo posible la globalización. ¿Quién fue el genio detrás de esto? ¿Y por qué no se le ocurrió a alguien antes? Si quieres descubrir cómo un camionero frustrado se convirtió en el padre de este invento revolucionario, quédate hasta el final. Porque te aseguro que esta historia tiene más giros de lo que imaginas. Para entender por qué el contenedor marítimo fue tan revolucionario, hay que retroceder a cómo era el comercio global antes de 1956. Imagina un puerto bullicioso, lleno de grúas chirriantes, montañas de cajas de madera, sacos de arroz apilados precariamente y barriles rodando por los muelles. Así era el transporte marítimo en la era del break bulk shipping, donde cada mercancía se cargaba y descargaba pieza por pieza, manualmente. Era un caos organizado, pero sobre todo, era un sistema lento, caro y peligroso. Los trabajadores portuarios, conocidos como estibadores, pasaban días enteros subiendo y bajando mercancías de los barcos con poleas, carretillas y pura fuerza bruta. Un solo barco podía llevar miles de artículos diferentes, desde electrodomésticos hasta granos, todos apilados como un Tetris gigante en las bodegas. El problema era que, sin estandarización, cada carga era única. Un saco de café podía ir junto a una caja de vidrio y un barril de vino al lado de una maquinaria pesada. El resultado, roturas, pérdidas y robos constantes. De hecho, se estima que antes del contenedor, hasta el 25% de las mercancías llegaban dañadas o desaparecidas. Pero el verdadero cuello de botella estaba en el tiempo. Cargar un barco podía llevar una semana entera, y lo mismo para descargarlo. Los puertos estaban siempre congestionados, con barcos esperando días solo para atracar. Todo este proceso encarecía el transporte hasta niveles absurdos. Enviar un producto al otro lado del mundo podía costar más que fabricarlo. Era un sistema tan ineficiente que, en realidad, el comercio internacional estaba limitado a lo esencial: materias primas, productos de lujo o bienes estratégicos. Para la mayoría de las empresas, vender al extranjero era un sueño imposible. Y aquí está la ironía: la tecnología naval había avanzado mucho. Los barcos eran más grandes y rápidos que nunca, pero todo ese potencial se perdía en los puertos, donde la carga seguía moviéndose como en el siglo XIX. El mundo necesitaba una solución radical, una que simplificara todo este proceso. Pero nadie imaginaba que la respuesta sería tan simple como una caja de metal. El hombre que revolucionó el comercio global no era un magnate naviero ni un ingeniero visionario, sino un camionero frustrado. Malcolm McLean, un empresario estadounidense de transporte por carretera, estaba harto de perder tiempo y dinero en los puertos. En los años 50, su flota de camiones enfrentaba constantes retrasos mientras esperaba días para descargar mercancías en los muelles. McLean tenía una obsesión: encontrar una forma más eficiente de mover carga entre camiones y barcos. Y así nació la chispa de una idea que cambiaría todo. McLean imaginó un sistema donde las mercancías no tuvieran que cargarse y descargarse manualmente en cada transbordo. ¿Y si, en lugar de eso, se podía mover toda una carga de un camión a un barco sin abrir ni un solo paquete? Con esta visión, reunió a un equipo de ingenieros navales y comenzó a trabajar en lo que sería el contenedor moderno, una caja de metal estandarizada, resistente y fácil de apilar. Pero McLean no solo inventó el contenedor, sino todo un sistema intermodal que integraba camiones, trenes y barcos en una sola cadena de transporte.
El 26 de abril de 1956, su sueño se hizo realidad cuando el barco Ideal X, un viejo petrolero reconvertido, zarpó de Newark, Nueva Jersey, con 58 contenedores apilados en su cubierta con destino a Houston, Texas. Aquel viaje fue el primer paso de una revolución. Los resultados fueron asombrosos, el tiempo de carga se redujo de días a horas, los costes cayeron en picado y no hubo pérdidas ni robos. Lo que comenzó como una solución para ahorrarle dolores de cabeza a un camionero terminó siendo el nacimiento de la globalización moderna. McLean no solo resolvió un problema logístico, sino que democratizó el comercio internacional. Gracias a su invento, cualquier empresa, grande o pequeña, podía vender sus productos en cualquier parte del mundo sin que los costes de transporte los hicieran inviables. Lo irónico es que, al principio, muchos lo consideraron una locura. Los sindicatos portuarios se resistieron, las navieras tradicionales dudaron y los gobiernos tardaron en regular el nuevo sistema. Pero la eficiencia habló por sí sola. En menos de una década, los contenedores estandarizados dominarían los puertos de todo el mundo, y Malcolm McLean, el camionero que soñó con una caja de metal, se convertiría en el padre inadvertido de la economía globalizada. Ahora el impacto del contenedor fue tan rápido como brutal. De la noche a la mañana, los puertos que antes necesitaban una semana para descargar un barco ahora lo hacían en cuestión de horas. Imagina la diferencia, donde antes cientos de estibadores trabajaban sin parar moviendo sacos y cajas, ahora unas pocas grúas gigantes levantaban contenedores enteros en minutos. Los robos y daños, que eran el pan de cada día en los muelles, prácticamente desaparecieron. ¿Para qué romper un candado o forzar una caja si toda la mercancía viajaba sellada dentro de un bloque de metal imposible de abrir sin maquinaria pesada? Pero el cambio más drástico vino en los costes. Los precios del transporte marítimo se desplomaron hasta un 90% en algunas rutas. De repente, enviar un televisor de Tokio a Los Ángeles costaba menos que llevarlo en camión de una punta a otra de Estados Unidos. Esto no fue solo una mejora logística, fue un terremoto económico. Empresas que nunca habían pensado en exportar empezaron a vender sus productos al otro lado del mundo, y productos que antes eran exóticos se volvieron accesibles para el consumidor medio. La clave de esta revolución estuvo en la estandarización. El contenedor de 20 pies, conocido como TEU, se convirtió en la medida universal del comercio global. Todos iguales. Mismos ganchos para las grúas, mismos sistemas de sujeción, mismos cerrojos. Esta uniformidad permitió crear una red intermodal perfectamente sincronizada donde un contenedor podía viajar en camión desde una fábrica en el interior, transferirse a un tren sin abrirlo, luego a un barco y finalmente a otro camión en su destino final, todo sin que nadie tuviera que manipular su contenido. Sin embargo, no todos celebraron esta transformación. Los puertos tradicionales, con sus almacenes llenos de trabajadores manuales, quedaron obsoletos de la noche a la mañana. Ciudades portuarias enteras que habían prosperado durante siglos con el viejo sistema vieron cómo su economía se derrumbaba, mientras surgían nuevos gigantes logísticos como Rotterdam, Singapur o Shanghái, diseñados desde cero para la era del contenedor. Estos nuevos puertos eran ciudades máquina, con grúas automatizadas, sistemas informáticos de seguimiento y terminales que parecían más fábricas que muelles. La reconversión fue dolorosa. Miles de estibadores perdieron sus empleos, las navieras que no se adaptaron quebraron, y algunos puertos históricos nunca se recuperaron. Pero el cambio era imparable. En menos de 2 décadas, el contenedor pasó de ser una curiosidad experimental a mover el 90% de las mercancías del mundo. Había nacido una nueva era en la que la distancia ya no era una barrera para el comercio, y todo gracias a una simple caja de metal que hizo del planeta un lugar mucho más pequeño. Además, el contenedor marítimo no solo transformó la logística, sino que redefinió por completo la economía mundial. Con los costes de transporte reducidos a una fracción de lo que eran, el comercio internacional explotó como nunca antes. Productos que antes solo circulaban localmente comenzaron a viajar de continente a continente. Entre 1960 y 2000, el volumen de mercancías transportadas por mar se multiplicó por 10, y los precios para los consumidores cayeron en picado. ¿El resultado?
Un mundo donde era más barato comprar unos zapatos hechos en Vietnam que unos fabricados en la ciudad de al lado. Esta revolución logística fue el motor que aceleró la globalización moderna. Las empresas descubrieron que podían deslocalizar su producción a países con mano de obra más barata y seguir vendiendo en sus mercados locales sin que los costes de transporte se lo comieran todo. Nacieron las cadenas de suministro globales, componentes fabricados en 5 países diferentes, ensamblados en China y vendidos en Walmart a precios imposibles de batir. El Made in China se convirtió en un sello omnipresente, no por casualidad, sino porque el contenedor lo hizo posible. Para los países en desarrollo, el contenedor fue un billete de entrada a la economía global. Naciones que antes estaban marginadas del comercio internacional de repente podían exportar sus productos a cualquier rincón del planeta. Corea del Sur, Vietnam, Bangladesh y otros aprovecharon esta oportunidad para industrializarse a velocidad récord. Los puertos de Singapur y Hong Kong se convirtieron en centros neurálgicos de un sistema que movía cada año el equivalente a 700 millones de contenedores estándar. Hoy, más del 80% de las mercancías del mundo viajan por mar, y todo gracias a aquella simple idea de Malcolm McLuhan. Los puertos han crecido hasta dimensiones inimaginables. Shanghái mueve más contenedores en un mes que todos los puertos del mundo juntos en 1956. Hemos construido barcos tan grandes que no caben por el Canal de Panamá, grúas que levantan 100 toneladas como si fueran cajas de zapatos, y sistemas informáticos que rastrean un contenedor desde una fábrica en Malasia hasta un estante en Madrid. Pero esta hiperglobalización también ha tenido sus sombras. Mientras algunos países se enriquecían, otros veían como sus industrias locales no podían competir con las importaciones baratas. El transporte marítimo se ha convertido en uno de los mayores contaminantes del planeta, y la dependencia de cadenas de suministro globales ha mostrado su fragilidad durante crisis como la pandemia. Sin embargo, una cosa es clara: el mundo tal como lo conocemos, con sus smartphones asequibles, sus supermercados llenos de productos de todo el planeta y su economía interconectada no existiría sin ese humilde contenedor de metal que empezó su viaje en 1956. También hay que tener en cuenta que la revolución del contenedor no solo transformó la forma en que viajaban las mercancías, sino que sacudió los cimientos mismos del trabajo portuario. Durante siglos, los muelles habían sido lugares de intensa actividad humana, donde ejércitos de estibadores cargaban y descargaban barcos con sudor y esfuerzo físico. De repente, esas mismas cuadrillas se encontraron con que su trabajo ya no era necesario. Una sola grúa automatizada podía hacer en una hora lo que antes requería 100 hombres durante días. Los conflictos laborales estallaron inevitablemente, huelgas, protestas y enfrentamientos marcaron los años 60 y 70 en puertos de todo el mundo, pero la marea tecnológica era imparable. Las ciudades portuarias tradicionales enfrentaron una dolorosa reconversión mientras el centro de gravedad del comercio mundial se desplazaba hacia nuevas infraestructuras diseñadas específicamente para la era del contenedor. Este cambio tecnológico tuvo un profundo impacto urbano. Zonas portuarias que durante generaciones habían sido el corazón económico de ciudades como Londres, Nueva York o Barcelona de repente quedaron obsoletas. Los Docklands de Londres, antaño bullicioso centro de actividad marítima, se convirtieron en terrenos abandonados hasta su reconversión en distritos financieros y residenciales décadas después. Mientras tanto, en las afueras de las ciudades surgían nuevas zonas logísticas, paisajes surrealistas de terminales intermodales, parques de contenedores vacíos y centros de distribución gigantescos que funcionaban las 24 horas. La geografía económica de las ciudades cambió para siempre, separando físicamente los puertos comerciales de los centros urbanos que alguna vez dependieron de ellos. A nivel global, el contenedor redibujó el mapa económico mundial. El auge de Asia como fábrica del planeta no habría sido posible sin esta tecnología. Puertos como Singapur, Shenzhen o Busan se convirtieron en nodos cruciales de una red que conectaba fábricas chinas con consumidores occidentales. Las rutas comerciales tradicionales, que durante siglos habían girado en torno a Europa y América del Norte, se reorientaron hacia el Pacífico. El contenedor se convirtió en el símbolo perfecto del capitalismo globalizado, una caja estandarizada que podía contener desde hipones hasta granos de café, moviéndose silenciosamente entre continentes,
haciendo posible que un trabajador en Detroit perdiera su empleo porque una fábrica en Malasia podía producir lo mismo por una fracción del costo. Esta transformación generó ganadores y perdedores claros. Mientras algunos países asiáticos experimentaban un crecimiento económico sin precedentes, ciudades industriales en Europa y Norteamérica veían cómo sus manufacturas tradicionales desaparecían. El contenedor, al hacer el transporte tan barato y eficiente, había eliminado prácticamente la ventaja geográfica de producir cerca del consumidor final. El resultado fue un mundo más interconectado que nunca, pero también más desigual en muchos aspectos. Aquella simple caja de metal no solo transportaba mercancías, llevaba consigo empleos, oportunidades y desafíos que reconfiguraron completamente la sociedad moderna. Hoy, cuando vemos esas pilas de contenedores en cualquier puerto del mundo, estamos viendo mucho más que acero pintado, son los bloques de construcción literal de nuestra economía globalizada, testigos mudos de una revolución que cambió para siempre cómo vivimos, trabajamos y consumimos. El milagro logístico del contenedor llegó con una factura medioambiental que estamos empezando a pagar. Cada año, los gigantescos cargueros que transportan más de 24 millones de contenedores consumen algunos de los combustibles más contaminantes del planeta, emitiendo tanto azufre como 50 millones de coches. El absurdo es que muchas veces estos monstruos marinos queman fueloil pesado, un residuo del refinado del petróleo tan espeso que hay que calentarlo para que fluya mientras navegan de China a Europa con contenedores llenos de productos ecológicos. La paradoja es cruel. El sistema que hizo posible la globalización es ahora uno de sus mayores lastres ambientales, responsable del 3% de las emisiones globales de CO2, una huella que sigue creciendo al ritmo del comercio mundial. Pero la fragilidad del sistema se hizo evidente de formas más inmediatas durante la crisis del COVID-19. Cuando el mundo se paralizó en 2020, el ballet perfecto de contenedores que mantiene la economía global se convirtió en un caos. Puertos colapsados, barcos esperando semanas para descargar y una escasez de contenedores vacíos que disparó los costes de transporte un 300% en algunos casos. El incidente del Ever Given atascado en el canal de Suez fue la metáfora perfecta, un solo barco bloqueando el 12% del comercio mundial durante 6 días, revelando cuán vulnerable es esta red que damos por sentada. De repente, todos entendimos que el smartphone en nuestro bolsillo dependía de una cadena de suministro que envolvía al planeta, frágil como un castillo de naipes. Los desequilibrios geográficos del sistema son igualmente preocupantes. Mientras China exporta contenedores repletos de mercancías a Europa y América del Norte, el viaje de vuelta a menudo se hace con contenedores vacíos. Un 20% de todos los viajes marítimos se realizan con carga vacía. Este flujo asimétrico refleja un mundo donde ciertos países se han especializado en consumir y otros en producir, creando tensiones comerciales y dependencias peligrosas. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach, principales entradas de contenedores a Estados Unidos, se han convertido en cementerios temporales de contenedores vacíos, mientras las fábricas asiáticas esperan desesperadamente que regresen para llenarlos nuevamente. Esta economía de contenedores ha creado otras distorsiones. Algunos países se han convertido en gigantes manufactureros no por eficiencia real, sino porque el sistema logístico global está optimizado para mover contenedores desde unos pocos megapuertos. El resultado es una concentración de riqueza en ciertos nodos del comercio global, mientras otras regiones quedan marginadas. El contenedor, que prometía democratizar el comercio, ha terminado por crear nuevas divisiones entre quienes controlan las rutas marítimas y quienes dependen de ellas. Quizás lo más irónico es que el propio éxito del contenedor ha generado sus peores problemas. Al hacer el transporte tan barato, hemos creado cadenas de suministro absurdamente largas. ¿Tiene sentido enviar gambas de Escocia a Tailandia para que las pelen y vuelvan a empaquetar, solo para venderlas en Londres? El sistema es tan eficiente en costes monetarios y tan ineficiente en términos ecológicos y estratégicos, que hoy nos preguntamos si la próxima revolución logística debería ser no como mover más contenedores, sino como mover menos. Además, el mundo actual está literalmente sostenido por contenedores. Circulan más de 17 millones de estas cajas de metal activas en todo el planeta, realizando más de 200 millones de viajes al año.
Si pusiéramos todos los contenedores marítimos del mundo en fila, darían la vuelta al ecuador terrestre más de 8 veces. Cada minuto del día, en algún puerto del mundo se está cargando o descargando un contenedor, creando un flujo constante que mantiene vivo el pulso de la economía global. La escala es tan masiva que resulta difícil de visualizar. En este preciso instante, hay aproximadamente 20 millones de contenedores cruzando los océanos, otros 5 millones esperando en puertos, y unos 3 millones viajando por carretera o ferrocarril hacia su destino final. Los buques portacontenedores han crecido hasta alcanzar proporciones difíciles de creer. Los gigantes de la clase Triple de Maersk, los mayores del mundo, pueden transportar más de 24,000 TEUs, unidad equivalente a contenedores de 20 pies. Para ponerlo en perspectiva, un solo viaje de uno de estos colosos puede llevar suficiente mercancía como para llenar un tren de carga de 71 kilómetros de largo. Estos monstruos marinos miden hasta 400 metros de eslora, más largo que 4 campos de fútbol, y tienen motores tan potentes que un solo cilindro tiene casi el tamaño de un autobús. Sin embargo, paradójicamente, son más eficientes en consumo de combustible por tonelada transportada que un camión, demostrando las increíbles economías de escala que ha permitido el sistema de contenedores. Pero no todos los contenedores terminan su vida en el mar. Cada año, entre 1 y 2 millones son retirados del servicio, creando un fascinante mercado secundario. Estos contenedores usados han encontrado nuevas vidas como viviendas económicas, cafés hipsters, oficinas modernas, estudios de arte e incluso piscinas temporales. En lugares como Ámsterdam y Londres, se han convertido en soluciones habitacionales creativas, apilados como bloques de Lego para crear edificios modulares. En zonas rurales, son transformados en graneros o almacenes resistentes. Algunos emprendedores los han convertido en puestos de comida callejera móviles, mientras que en África se usan como aulas escolares temporales. Esta segunda vida de los contenedores demuestra su increíble versatilidad más allá del transporte marítimo, convirtiéndose en un símbolo de reciclaje a gran escala y adaptabilidad arquitectónica. Quizás la curiosidad más fascinante es que, a pesar de su ubicuidad, la mayoría de la gente nunca ha visto el interior de un contenedor marítimo. Estas cajas aparentemente mundanas han viajado más que cualquier turista, han transportado desde la última tecnología hasta productos básicos y han conectado culturas y economías de formas que su inventor jamás imaginó. Cada contenedor tiene su propia historia escrita en las marcas y abolladuras de sus paredes de acero, cicatrices de viajes a través de tormentas, cruces ecuatoriales y escalas en puertos exóticos. Son los verdaderos caballos de batalla de la globalización, testigos mudos de nuestro mundo interconectado. Pero si hay que pensar que el viaje desde los caóticos muelles de mediados del siglo XX hasta los hipereficientes puertos automatizados de hoy representa una de las transformaciones logísticas más profundas en la historia de la humanidad. Lo que comenzó como una solución práctica para un camionero frustrado terminó redefiniendo las reglas del comercio global, convirtiendo el mundo en un lugar donde la distancia física importa cada vez menos. El contenedor estandarizado hizo posible pasar del tedioso break bulk shipping a un sistema intermodal perfectamente engranado, donde una caja sellada en Shanghái puede aparecer en un centro comercial de Chicago sin que nadie haya tocado su contenido. Este cambio aparentemente técnico alteró para siempre la geografía económica, los patrones de empleo y hasta nuestra forma de entender las distancias. Hay una lección profunda en esta historia: no siempre son las guerras, los líderes políticos o los avances tecnológicos espectaculares los que cambian el curso de la civilización. A veces, una simple caja de acero puede hacerlo. El contenedor marítimo no tiene el glamour de un smartphone ni la sofisticación de un cohete espacial, pero su impacto en nuestra vida cotidiana es más tangible y constante. Es el responsable de que tengamos acceso a productos de todo el planeta a precios asequibles, de que las cadenas de suministro globales existan, y de que la palabra globalización tenga el significado económico que hoy le damos. Mientras cerramos esta historia, vale la pena preguntarse: ¿qué otras innovaciones logísticas están transformando silenciosamente el mundo hoy? Los drones de respuesta, los almacenes automatizados, la inteligencia artificial optimizando rutas, o quizás el desarrollo de buques cero emisiones. Todas estas son evoluciones que, como el contenedor en su momento,
Podrían parecer meras mejoras técnicas hasta que un día miremos atrás y nos demos cuenta de que habían cambiado por completo las reglas del juego. El contenedor nos enseñó que las revoluciones no siempre llegan con estruendo, a veces viajan en silencio, apiladas en la cubierta de un barco, esperando su turno para ser descargadas y cambiar el mundo una vez más.